Bien, después de haberme ocupado de señalar los aportes metodológicos de Arturo Ardao a esta discusión de aquella época en torno al estatuto de la historia de las ideas, voy a pasar a analizar el modo en que Ardao ve la práctica de la historia de las ideas, es decir, cómo es que se puede hacer historia de las ideas en América Latina, más allá de las reflexiones metodológicas en torno a su estatuto teórico. Eh, Para ello me centraré en los capítulos 3 y 4 del libro La inteligencia latinoamericana, que es el que estoy considerando, donde Ardao discute nuevamente con Francisco Romero sobre este tema. El filósofo argentino Francisco Romero es conocido por haber posicionado dos nociones claves para la historia de las ideas: la noción de normalidad filosófica y la noción de fundadores. Lo hizo en un libro de 1952 titulado Sobre la filosofía en América Latina, tema que apasionó mucho a esta importante figura de la filosofía en nuestro continente a mitad del siglo pasado. Ardao hace notar que las dos nociones funcionan juntas, la noción de normalidad y la noción de fundadores. Cito: en el fondo, Romero concebía a aquellos patriarcas, expresión suya, solo como los fundadores de la lograda normalidad. Fin de cita, página 74. Es decir, se refiere a lo que Romero decía en su libro, a la generación conformada por 7 figuras, los 7 patriarcas: Enrique José Barona, José Ingenieros, Antonio Caso, José Vasconcelos, Alejandro de Justa, Alejandro Coron y Carlos Vaz Ferreira, a quienes Romero atribuye haber superado el positivismo y con ello servir como fundadores de la actual conciencia filosófica en América Latina. Ardao señala que tales personajes, según Romero, no lo eran de la filosofía latinoamericana a secas, sino de la filosofía latinoamericana que desde su situación histórica podía llamarse presente o actual, aquella por la cual podría decirse que nuestra América había alcanzado al fin la normalidad filosófica. Página 75. Bien, digamos, esto es un debate técnico en realidad. ¿Quiénes son los fundadores de la filosofía latinoamericana y cuáles son las generaciones en las que se va dividiendo la historia de la filosofía latinoamericana? Este es el procedimiento como típico de esto de la historia de las ideas. Y quiero señalarles como al margen, digamos, eh, pero para ilustrar el procedimiento de la historia de las ideas, el modo en que el filósofo vasco Germán Martínez Argote propone distinguir 4 generaciones de la filosofía latinoamericana. Martínez está argumentando esto en este librito que circuló mucho en los años, comienzos de los años 80 en Colombia, como una introducción a la filosofía latinoamericana, a la historia de las ideas. Martínez caracteriza a esta primera generación, cito, por la reacción y rechazo de los dogmas del positivismo puro, en los cuales habían sido educados como vuelta al humanismo y a la metafísica, como aspiración a una filosofía de la libertad y del espíritu, como anhelo creativo de un pensamiento propio latinoamericano. Fin de cita, página 11. Luego después Martínez dice que viene una segunda generación que la llama la generación de la normalización, utilizando precisamente la categoría de Francisco Romero que estamos discutiendo, en la que incluye al propio Romero, Carlos Astrada, Nimio Danquín, Samuel Ramos y José Carlos Mariátegui. Dice Martínez, la inquietud de esta generación es la de informarse y formarse en las fuentes mismas de la filosofía occidental, no en obras de segunda mano, y la de crear una infraestructura filosófica suficiente para el quehacer filosófico normalizado: cátedras, facultades de filosofía, revistas especializadas, traducciones, congresos, reuniones, en orden a salir del aislamiento, página 12. Es decir, todo lo que conllevaba la noción de normalización de la que hablaba Francisco Romero. La tercera sería la generación técnica, en la que Martínez incluye a Francisco Miró Quesada, Alberto Wagner de Reina, Arturo Ardao, Luis Eduardo Nieto Arteta, Cayetano Betancourt, Danilo Cruz Vélez, Ernesto Maíz Vallemilla, José Gaos, Leopoldo Sea y Luis Villoro. Dice Martínez que esta generación recibe el nombre de técnica frente a la improvisación normal de las generaciones anteriores, página 14.
Y finalmente viene la generación de la articulación, que irrumpe hacia los años 60, en donde Martínez incluye a Rodolfo Kusch, Augusto Salazar Bondi, Arturo Andrés Roig, Enrique Dussel, Paulo Freire lo mete ahí. Es decir, el movimiento filosófico de la liberación. Dice Martínez, el problema específico que se plantea la nueva generación es la de la articulación de la filosofía a los procesos reales que vive el pueblo latinoamericano, a sus luchas de liberación. Página 15. Bien, les digo esto a manera al margen, pues, para ilustrarles más o menos cuáles eran los debates y cuál era el procedimiento propio de esta historia de las ideas. Pero vuelvo ahora al análisis del texto de Romero. Ya no se trata de aludir a quienes fundaron la normalización de la filosofía en Latinoamérica, como hace también Martínez, sino quienes fundaron la filosofía latinoamericana misma. Y volvemos al tema, ¿no? de cómo empieza la filosofía latinoamericana. Y que la historia de las ideas lo que hace es determinar el comienzo, el origen de la filosofía latinoamericana. Y aquí propone retrotraernos 100 años más atrás de Romero mismo, hasta los años 40 del siglo XIX, cuando emergieron los dos verdaderos fundadores de la filosofía latinoamericana, Juan Bautista Alberdi y Andrés Bello. Ya no son 7, sino solo 2 patriarcas. Aquí Ardao pone en acción toda su batería conceptual historicista. Lo primero, ¿en qué textos detecta Ardao la emergencia histórica de la filosofía latinoamericana? En 2 textos, entonces. En el texto Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía contemporánea, escrito por Alberdi en 1840, y por otro lado, en el texto Filosofía del Entendimiento, escrito por Bello en 1844. A primera vista parecieran textos muy diferentes y hasta contradictorios. Mientras que Alberdi reclama una filosofía de lo americano que se ocupe de estudiar las realidades propias de esta región, Bello en cambio escribe un texto que nada tiene que ver con estas realidades, sino que es un texto puramente conceptual. Ideas concepto, ideas juicio, otra vez. Pero tal contraposición, dice Ardao, no es adecuada en este caso, porque en realidad Bello aplica el mismo criterio filosófico americanista que por su lado preconiza Alberdi, dice Ardao en la página 66. Solo que para él, para Bello, la americanidad de nuestra filosofía radicaba implícitamente antes en la personalidad de su sujeto que en la naturaleza de su objeto, dice Ardao. Es decir, lo esencial, dice, era que el americano reflexionase o no sobre lo americano, se comportara con tanta independencia respecto al europeo, su gran maestro histórico, como se comporta éste en el ejercicio de su actividad intelectual propia. Fin de cita, páginas 68 y 69. Es decir, que en el texto de Bello, que la filosofía del entendimiento, que es una discusión básicamente con Locke, con Tracy, con el empirismo inglés, y nada tiene que ver con América Latina, ahí se puede detectar ya la emergencia de la filosofía latinoamericana, porque Bello está dialogando de igual a igual, manifestando una cierta independencia espiritual frente a Europa, dialoga igual a igual con los filósofos europeos. Entonces, lo que nos dice Ardao es que en la década de 1840 del siglo XIX nació la filosofía latinoamericana en sus 2 grandes orientaciones, la que se define por su objeto, como filosofía de lo americano, o sea, de los problemas propios de América Latina, y la que se define por su sujeto, en cuanto a actividad intelectual que no tiene complejo alguno frente a lo europeo y que discute con la filosofía europea de igual a igual. Alberdi es el fundador de la primera orientación, Bello lo es de la segunda. Pero son estas cosas precisamente las que Foucault rechazaba, estas mitologías de origen, que le parecía a Foucault que era uno de los grandes problemas de la historia de las ideas. El argumento de Ardao es que tanto Alberdi como Bello estuvieron influenciados por las nacientes corrientes románticas del siglo XIX que se oponían al abstraccionismo iluminista. Esto es lo que se refleja claramente en la polémica de Bello con Lastarria y en el texto de Alberdi. En ellos se puede detectar ya el nacimiento de la filosofía latinoamericana.